Dios bendiga a todas aquellas personas que van a ver este momento de programa. Y estamos en este día acá, en este momento, para compartir una vez más con todos ustedes que van a estar observando este programa. Y traemos un tema muy importante hoy, un tema que queremos dar en este programa. Este programa tiene como nombre La Otra Cara de la Religión. La otra cara de la religión. ¿Por qué la otra cara de la religión? Porque hay muchos tabú, hay muchas cosas que muchas personas la están poniendo dentro de la religión que están fuera del contexto bíblico. Y hoy queremos hablar bajo un tema en este programa, La Otra Cara de la Religión, que es basado en la depresión. ¿Qué habla la Biblia? ¿Cómo podemos enfocarnos en la depresión? ¿Cómo podemos operar? ¿Cómo puede ser un cristiano atacado en la depresión o una persona que no es cristiana, que está viviendo un momento depresivo? Bueno, voy a darle la bienvenida a nuestros participantes, a nuestro hermano Carlos. ¿Cómo están? Estamos bien, bien, Carlos. Súper. Súper. Y a nuestro hermano allá, Anfer. Amigo Anfer, hermano Anfer. Bendiciones a todos. Un placer. Y queremos trabajar con este tema porque estamos viendo hoy, chicos, que es un tema muy común. Parece que cuando tú sales a las calles, lo que más se escucha es gente depresiva. Gente que está con un tratamiento depresivo. Personas que incluso no tienen tratamiento y están en sus casas encerrados, viviendo la depresión, ni siquiera saber que tienen depresión. Sí, silenciosa. Y estamos hablando que es un tema que ahora se ha convertido en algo ya normal para la sociedad. Por donde quiera que uno va, escucha esa palabra: tengo una baja en mi trabajo por depresión. Estoy deprimido. Ahora, queremos desarrollar este tema. ¿Cómo una persona puede combatir la depresión? ¿Será bueno ir a un profesional para combatir esto? Son los temas que vamos a tocar. ¿La medicina nos ayuda o la parte espiritual? Y lo más importante, dentro de la iglesia cristiana son atacados bajo la depresión. O sea, un cristiano evangélico está exento de estar bajo el ataque de la depresión. Bueno, realmente el concepto de la iglesia cristiana, el sitio donde están los hermanos, los de la fe, la comunión, la comunidad, es un sitio donde viene todo tipo de personas, ¿verdad? Sí. Personas que están fuertes en la fe, personas que están comenzando la fe, personas que están comenzando a experimentar un mundo espiritual conforme a la palabra. Y sí puede haber, no solamente en la parte eclesiástica, un grupo bastante elevado que puede ser tocado por el trastorno de la depresión, como líderes religiosos que están pasando por momentos depresivos y lo tienen callado. Es verdad. La depresión como tal, ese estado absoluto de tristeza que se prolonga más tiempo del normal, ataca a cualquiera. Un cristiano, un inconverso, no están exentos de sufrir depresión. Sin embargo, un cristiano que está fuerte en Dios está preparado para que cuando llegue el momento de ese ataque, poder eludirlo, poder combatirlo, porque el Espíritu Santo te da ese discernimiento. Ahora, a alguien del mundo se le es más difícil. Ahora bien, dentro del cristianismo se puede llegar a ver depresión. Sí, así como se puede llegar a ver ira, enojo, maldad. Todas esas cosas se ven dentro de la vida cristiana. Sin embargo, nosotros como seguidores de Cristo tenemos la responsabilidad y el deber de armarnos con una coraza contra todas esas cosas. No podemos estar susceptibles a la depresión, porque entrar en un cuadro depresivo significa entrar en las manos del enemigo, entrar en pensamientos que nos pueden llevar inclusive al suicidio, cosa que es peligrosa. Sí, porque los expertos llaman la depresión como una tristeza normal a un problema mental. Entonces, ¿dónde está el equilibrio de una tristeza a llevarlo ya al término de depresión con un problema mental? Es que el problema está en la iglesia actualmente. Yo te puedo asegurar que más del 50-60% sufre depresión, o ha sufrido depresión, y no lo sabe. O está combatiendo.
o lo están combatiendo y silenciosamente, que es lo más peligroso, porque muchas personas dentro de la congregación que están siendo atacadas bajo la depresión o que están sufriendo, pero le da vergüenza abrirse. ¿Por qué? Por el hecho de que se crean menos espirituales o que crean lo vayan a juzgar. o que lo juzguen, que el hermano crea que está en pecado y simplemente está no se sabe defender. A lo mejor no está tan fuerte espiritualmente como él creía que estaba o ella. Y claro, la depresión le va cogiendo terreno, le gana terreno y nunca se sabe y vive una doble vida. Claro. ¿Qué pasa? Cuando un cristiano está así, que se siente avergonzado de ese tipo de cosas, en este caso la depresión, allí hay algo muy importante que tocar, porque no deberíamos, ninguno de nosotros, si estamos pasando por un proceso y somos cristianos y tenemos hermanos en la fe que nos pueden ayudar, que menos que tenderle la mano a aquella persona que lo necesita. Yo no puedo decirle a alguien que porque tiene depresión, que es menos espiritual, no sirve, porque estamos haciendo el trabajo contrario que el que deberíamos hacer. Si alguien tiene depresión, ¿cuál es mi trabajo? Darle las herramientas en la fe, como hermano en Cristo que somos, para que esa persona pueda volver a alzarse en Cristo. Porque al final no somos como los del mundo. No podemos rechazar a esas personas que necesitan, porque esas personas que sufren depresión necesitan de esa base en la fe. Perdón. Carlos, estábamos hablando de la parte eclesiástica, la parte cristiana, ¿no? Y podemos observar algo que nos habla la palabra de Dios, nos habla la Biblia, que hubieron hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento que tuvieron un momento donde su alma estaba abatida. Y podemos ver el caso de Ana. Dice que Ana sintió que su amargura en el alma, sintió un momento que fue tocada en un momento de depresión, fue oprimida en esa área. Y también vemos en Reyes, en el libro de Reyes, vemos a un Elías, un hombre que tuvo una victoria, respaldado por Dios, y en un momento dice que sintió que su alma estaba en angustia, abatida, y podemos ver que incluso le pidió a Dios la muerte. Entonces, lo que yo veo en estos factores, tomando en consideración lo que habla Carlos, que él dice que hay personas dentro de congregaciones, entre denominaciones, líderes religiosos, ¿verdad? Que de una manera son atacados por la depresión o están viviendo la depresión. Ahora, ¿cuál es el tema acá? El problema no está en que una persona sea golpeada o atacada de una manera por un momento de que se sienta su alma de una manera abatida, o como dice Ana, que sentía su alma amarga. El problema no está en eso. El problema es cuando vemos también a un Elías que fue tocado por un momento fuerte de depresión, fue tocado en la parte de tristeza. Pero ¿qué pasó con Elías? Que se mete en la cueva, tiene un encuentro con un ser espiritual, con un ángel, y lo saca de esa depresión. ¿Pero cuánto tiempo le duró esa depresión? ¿Lo marca la Biblia? Bueno, la Biblia no habla de un tiempo preciso, pero fue pocos días. Fueron pocos días. Entonces, quiere decir, el tema está, no es que tu vida, a lo mejor en tus pensamientos tengas ataque de tristeza, tengas ataque de desánimo, tengas ataques a lo mejor ocasionados por una traición, por un luto, por la pérdida de alguien, ocasionado a lo mejor porque te echaron del trabajo o tuviste un problema. Puede atracarte la depresión en esos sentidos de tristeza. El tema es cómo enfrentar ese pensamiento que te lleva a la depresión. Ahora bien, pastor, el tema de la depresión. La ciencia lo agarra como una tristeza prolongada, pero también a la depresión le agregan la ansiedad. O sea, van como agarradas de la mano, junto con la ansiedad, que es tener miedo, unas paranoias, inseguridad, un agobio continuo. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas en la iglesia que ni siquiera saben que lo tienen. ¿Sabes? Que asisten a la iglesia todos los domingos, cantan, ellos creen que están con Dios, pero sinceramente están bajo el ataque y lo tienen. O están oprimidos. Y no lo saben. En depresión. Y no lo saben. Y tienen como una tristeza. Y claro, de repente ponen una careta porque ante los hermanos... Ok, pero escucha algo. Vamos a poner el punto de vista, Anfer, del que no lo sabe.
Hay varios motivos de una persona no saber cuando está bajo la influencia de una depresión. Yo pienso, bíblicamente, número uno, por un nivel espiritual de comienzo, de un nivel espiritual que no hay una conexión de una manera muy cercana a Dios. Entonces no permite ver su estado espiritual, como en muchas áreas que puede estar de una manera aceptando conductas que ¿verdad? Estaríamos diciendo entonces que David no tenía una relación con Dios. Bueno, fíjate que David reconoce su estado. Sí. Pero que la Biblia no te dice cuánto tiempo. No, pero reconoció su estado porque tú David dice que poco tiempo, pero la Biblia no te dice duró 2 días. Él pudo, No. a lo mejor tú pudo haber sido Sí, 2 ya, años. Claro, Sí, podemos pero debatir el tiempo. Sin embargo, la Claro. cosa es que lo hizo, se arrepintió. Claro, pero es que es lo que yo voy. Hay muchas personas que de repente tienen aquí años sufriendo, batallando contra la depresión y uno no se entera. A lo mejor esa persona que la está sufriendo sí lo sabe, pero por la careta que a lo mejor inconscientemente la burbuja de la iglesia, ¿sabes? No, si un cristiano no puede estar bajo el Cristo porque yo estoy con Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder, que eso es verdad, pero si tú no lo vives de verdad, eso no son, No te hace palabras, no son efecto. palabras mágicas. Exacto. Entonces, claro, hay personas, yo conozco personas muy cercanas que sé que han estado bajo el ataque, que van a la iglesia o han ido a la iglesia, que son, ¿sabes? Que tienen conocimiento de la palabra y están bajo el ataque de la depresión y no saben cómo salir de ella. Ahora bien, mi pregunta que yo hago como cristiano, yo sé que si yo tengo una relación directa con Dios, Dios tiene el poder suficiente para liberarte en 0, y te revela. abrirte los ojos. Bien. Ahora, esas personas que no tienen esa fortaleza espiritual tan fuerte como muchos, ¿qué pueden hacer? Sí, bueno, esas personas, como hasta hoy, ¿Es necesario ir a un psicólogo? Ok. ¿Deberían ir a un psicólogo? Sí. Escucha esto. Esas personas que no tienen a lo mejor ese nivel por un crecimiento, o como dice la palabra de Dios, que Pablo dice que hay hermanos de la fe débiles, ¿verdad? Esas personas dependen de la misericordia de Dios en el Espíritu. Así como Dios nos ha traído de tiempos atrás, de circunstancias que hemos vivido, que hemos estado mal, y el Espíritu Santo, sin nosotros tener un conocimiento, ha traído el conocimiento de la verdad en nuestras vidas por medio de la palabra. Yo creo que esa persona, el Espíritu Santo le da ese toque en su momento, lo lleva a un nivel que tiene que abrir su corazón Que es para lo que que llamamos nosotros ese esa parte encuentro con él. despierte en ellos Pero y ¿cuál? reconozca Pero que puede la tardar, autoridad pero puede puede tardar tardar tiempo, pastor. ciclos. Depende del corazón que tenga, y ahorita lo vamos a hablar. Depende de la disponibilidad que esa persona tenga hacia Dios. No. Que tú me dices, ahora, esas personas que se cierran, personas que estamos hablando en el nivel eclesiástico. Ahorita Sí, vamos a total. tocar las personas que no están con la palabra, que ahora no han conocido a Cristo, que viven su vida normal, una vida que no saben cómo hacer. Ya vamos a entrar en ese tema. Pero en un cristiano, tú dices que si un cristiano es débil en la fe. Ahora, yo como pastor, yo le digo, yo no tengo problemas con los que son la parte profesional. No tengo problema de que una persona quiera pagar un psicólogo y que el psicólogo la pueda ayudar. No hay problema. La Biblia no considera eso pecado. Pero sí, como pastor te digo, conociendo lo que dice la palabra y conociendo mis experiencias en la parte espiritual, tenemos un Dios que quebranta la depresión. Yo estoy de acuerdo contigo, perdón, y ya te doy paso. Yo estoy de acuerdo contigo que Dios te liberta, pero si fuese tan fácil, más de la mitad de la iglesia no tuvieran depresión. No hablo de una iglesia en continuo, hablo de la gente cristiana en general. Hablamos de artistas hiper mega famosos a nivel cristiano. Cristín de Clario, Jesús Adrián Romero, Cualo Zamorano, que han tenido que salirse de lo que ellos llaman ansiedad por problemas de depresión y ser tratados médicamente, dicho por ellos, de tener que ir a un psicólogo, parar. Entonces dice, pero ellos viven y practican la misma fe que yo. Y ellos entienden el mismo poder de Dios, ¿sabes? Porque lo han vivido y han hecho giras multitudinarias hablando del amor de Dios, del poder de Dios, y aún así han tenido que echar para atrás porque la ciencia dice también que la depresión es algo científico y algo médico, Sí. que es Le han dado un que es nombre. neurológico, Sí. que pueden haber muchos factores para la Sí. depresión
que no todo se basa en lo Pero espiritual. fíjate esto, en lo espiritual, claro que se tiene que basar nuestras vidas. Claro. Porque estamos hablando que somos seres espirituales y tiene que basarse en eso. Ahora, cuando tú me hablas de personas que están en el caminar en Cristo, que han caído en ese pozo de la depresión, son personas que realmente han bajado su guardia espiritual, su nivel espiritual. Te voy a decir por qué. Porque cuando hablamos de depresión, ¿qué es la palabra depresión? ¿Qué significa depresión? Cuando es una tristeza mayor, una tristeza muy fuerte que invade tu ser. Entonces, cuando esa tristeza invade mi ser, está ocupando el lugar que se merece Dios, el lugar que se merece el Espíritu Santo. Porque cuando una persona está llena de Dios, llena del Espíritu Santo, conforme a la palabra, no hay espacio para la depresión. Podemos trabajar la depresión como con cualquier otro pecado, como dije anteriormente, lujuria, ira, deseo. Como ataque. Como ataque. Ajá. Sin embargo, tú decías algo que si un cristiano no sabe como tal, si no sabe reconocer también que está en depresión. Porque hay personas que conocen qué es la depresión, se ven en el espejo, saben que puedan tener la depresión, sin embargo, no lo aceptan. Es como un drogadicto que para ellos no son adictos a nada. Sin embargo, tú los ves y siempre caen en lo mismo, siempre están en lo mismo. Ahora, una persona que dentro de la iglesia, que está en depresión, y tú me dices que lleva muchos años y que está así y no lo ha declarado, lo oculta. Esta persona en realidad ha tenido un encuentro real, absoluto con Dios. Porque cuando tienes un encuentro real, toda cosa, sin importar el que por más fea que pueda parecer, se va a desaparecer. Ahora bien, hay procesos y procesos. No todo cristiano funciona igual. No todo cristiano que antes era alcohólico deja el alcohol de la noche a la mañana. El Espíritu Santo ciertamente tiene el poder para hacerlo. Pero a veces hay procesos en los cuales la gente se le hace un poco más. Pero fíjate algo. Es un tema que cuando una persona hay un vacío espiritual, lo rellena otro. Exacto. Cuando hay un vacío espiritual, hay otras cosas que buscan rellenar ese vacío. Entonces, una persona que a lo mejor esté pasando por un momento de luto, que se le murió un familiar muy cercano, y esa persona le viene el desánimo. ¿Cómo va a venir el desánimo? Con un pensamiento. ¿Cómo va a venir la tristeza? Con un pensamiento, los recuerdos. Sí, lo va a atacar en la mente. Entonces, ¿cuál sería una clave para enfrentar la depresión? Es tener un control en la mente guiado por Dios, no permitiendo que esos pensamientos invaden nuestra mente. Ahora, sabiendo que hay personas, estamos hablando en la parte eclesiástica como cristianos, que hay personas, hermanos en la fe, como lo habla Pablo, que son más débiles que otros, que el enemigo toma esas debilidades de ellos y opera en la tristeza, en el luto, en esos momentos que han pasado para agraviarlo y ponerlo más alterado, y que esa persona mantenga depresivo, sin ganas de comer, porque la depresión es una persona que no tiene ganas de comer, no tiene ganas de trabajar, no tiene ganas de nada. Entonces, no necesariamente así, pastores. ¿Sabes? Hay depresión, hay depresión de depresiones, hay depresión que personas tú las ves en la calle como si nada, o en la iglesia, pero y están bajo el ataque de la depresión y no lo saben. Sin embargo, tienen una vida cotidiana medianamente normal. Ahora bien, y tú hacías la referencia de que no, el vacío espiritual o una persona débil en la fe. Ahora, hablemos de Elías. Elías venía de callarle la boca a todos sus enemigos, a llover, o sea, una manifestación, un milagro, viendo el poder de Dios. En el minuto 1 y al minuto 2 ya estaba corriendo en una cueva con miedo, con depresión. Pero hay una cosa muy importante allí, que es que el Señor nos manda a velar día y noche. No 2 horas, no pero 3. en el caso de Elías fue instantáneo. Claro, pero es que te puede atacar. Mira, hasta los más fuertes reciben golpes de vez en cuando que los tumban o que los tambalean. Sin embargo, es la capacidad de levantarte lo que determina el éxito. El tema de Elías, ya Elías venía de una amenaza con Jezabel. Ya Elías venía con esta mujer con un dominio. Cuando nosotros estudiamos la historia de Elías y la influencia que tenía Jezabel en aquel tiempo, Elías tenía un cierto, por decir de una manera, un cierto amenaza con ella. Cuando viene el criado de Jezabel
y le declara esa palabra que hoy, como un día como hoy, el día siguiente iba a tener a la misma hora la cabeza por el piso, que lo iban a matar, en ese momento, fíjate bien, en su mente permitió el pensamiento de temor, invadió su mente y lo llevó a un estado de tristeza. Le bajó la guardia. Por eso que es un tema espiritual. Milagros, o sea, venía con poder. O sea, pero lo que me gusta a mí de esto, por eso que la palabra en Santiago compara la vida de Elías como nosotros. Elías era semejante a nosotros. ¿Por qué? Porque esto nos da a nosotros el tema. No es la base de decir si Elías sintió declarar la muerte y sintió depresión o un estado anímico muy bajo de tristeza, por decirlo de una manera. Yo también puedo seguir en lo mío. Yo también tengo que meterme en una cueva y quedarme unos días metido en una cueva porque Elías lo pasó. No. La palabra nos está enseñando que fue algo que no está bien lo que vivió Elías. Es como David. No está bien lo que sucedió con Elías. Sin embargo, en la cueva viene un ángel y exhorta a Elías. Lo exhorta. Y le dice, vamos, no puede estar así. Le habla un par de palabras y levanta su ánimo. Pero no fue por voluntad propia. No, pero a ver. Sabemos no fue que es que el ser humano por voluntad propia no puede hacer nada. El ser humano por voluntad propia. Y ese es el problema hoy humano, que queriendo hacer las cosas por voluntad propia no logramos nuestras metas. Claro, pero eso es lo que yo voy. Hay muchas personas en la iglesia que están bajo el ataque de la depresión y de repente uno como cristiano espera, no, yo soy cristiano y Dios me da la fortaleza. No, de repente él necesita de alguien que le exhorte, que le diga... En la parte de la iglesia, así como se le presenta un ángel a Elías, tenemos a pastores, tenemos a líderes religiosos, a consejeros que Dios toma y le manda una predicación, un momento, una persona de la iglesia. Por eso que la Biblia en hebreo nos habla y dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, por eso que tú acabas de decir que en medio de la parte cristiana, eclesiástica, vemos muchos casos de cantantes famosos, de gente que están en un proceso de depresión. ¿Por qué? Porque realmente no están fijándose bien y agarrándose bien al que tiene el poder para sacarlo de claro, eso. pastor, si tú te fijas, si personas que son líderes cristianos, que van a todas las partes del mundo, literalmente, pero fíjate cantando algo, y predicando, sufren de depresión y ellos mismos se declaran depresivos. Pero es normal. Claro, pero entonces... Eso es como yo voy al médico y el médico me dice, es malo fumar. Y tú lo ves en el receso metiéndose un cigarro. El médico te dice, me dicen a mí, mira, tienes que cuidarte, claro, no tienes que comer esto. Y tú los ves en los sitios de hamburguesería comiendo hamburguesas cuando ellos te dijeron que hicieras una dieta que te puede matar. Entonces, así como los médicos no cumplen en esas áreas y traes consecuencias para su cuerpo, así hay muchos cristianos, hay muchos líderes religiosos que hablan, mas no están viviendo la palabra. Y por eso que se encuentran en un estado opresivo, de opresión y de depresión, porque no viven la palabra, porque dice que la palabra es medicina para mi vida. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Jesús dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, con esto no quiero decir que un cristiano no puede ser tocado por un momento depresivo, no puede ser tocado por un momento de tristeza, puede ser zarandeado, pero Dios los rescata de ese lugar. Ahora, voy a soltar algo fuerte. Hablando de la parte de depresión como un problema, como lo ven la parte médica, que es un trastorno clínico, un trastorno mental. La parte médica, que es ahora, parte que ¿cómo lo ve en la parte bíblica? La depresión es manipulada por una influencia espiritual, por espíritu. Yo creo que sí, pero... No, lo es. Total. O sea, toda influencia que sea, o sea, toda cosa que esté por fuera de Dios son influencias, cosas que están allí para atacar al cristiano. Entonces quiere decir que una persona, cuando es manipulada por un pensamiento que lo agobia, que lo lleva a desganar, a quitar su fuerza, a llevarlo a encerrarse, a llevarlo incluso a pensar de la muerte, está operando en su mente un espíritu contrario a Dios. Total. Contrario a los principios bíblicos. Porque ¿qué pasa? Claro, se le abre una puerta allí. La depresión, el camino a la depresión de muchos es el suicidio. Total. Y el camino al que lleva una vida en Cristo, una vida creyendo en Dios, creyendo en la palabra,
es una vida de gozo y felicidad y de alegría. Mira lo que dice aquí, mira lo que dice aquí. ¿Qué ayuda y qué hay para sobrellevar la depresión? Mira lo que te voy a decir. Salmo 34, 18. Usted dirá, pero ya vienen esto con la Biblia, con la palabra, ya vienen a decirnos esto. Pero es necesario porque el único que nos puede ayudar, nuestra herramienta, el que nos puede ayudar para casos de momentos de depresión, es Dios por medio de su Santo Espíritu. Y dice Salmo 34, 18, Jehová está cerca de los que están quebrantados de corazón, y salva a los que están aplastados en espíritu. Entonces quiere decir que esas personas que están pasando, esos hermanos en la fe, que están luchando, batallando, ¿sabes qué? Yo te puedo decir algo, que Dios tiene el control de ellos. Dios tiene el control de los débiles en la fe. Así como tuvo el control de nosotros de sacarnos de cosas del mundo muy fuertes, que podemos dar testimonio, eso va a ser otro programa. Dios tiene el control de esa humanidad caída. Por eso que Dios ha mandado a su Hijo unigénito, como habla Juan 3:16, para que tengan salvación. La salvación no solamente para el alma, sino para la depresión. Y cualquier mal. Algo que decías hace un momento, y es poniéndolo en esta balanza, ciertamente muchos hombres bíblicos cometieron errores, muchos cayeron en depresión. Sin embargo, creo que el enfoque que le estamos dando no es tanto espiritual, sino humano. Nuestra visión humana va a ver ese problema como algo malo, algo que no tuvo que haber pasado. Y sí, tienes razón, no tuvo que haber pasado. Pero nosotros ya desde mucho antes, desde Adán y Eva, estamos condenados a sufrir por el pecado, a caer en pecado. Muy bueno. Pero también estamos destinados a restaurarnos del pecado. ¿Cuál es el enfoque real entonces que le tenemos que dar a esta depresión que tuvieron estos grandes hombres? Es qué hicieron después de eso. Judas traicionó a Jesús. ¿Y cuál fue su reacción? Él entró, y creo que lo puedo decir con mucha libertad, en un cuadro de ansiedad y depresión. Fue arrepentido a donde estaban estos religiosos, a entregarle las monedas, se las lanzó, ya era muy tarde y se suicidó. Llegó al punto de suicidarse, que es el punto máximo que tiene la depresión. Él no se arrepintió de lo que hizo en ese momento. O sí, no lo sé, porque bueno, solo Dios sabe. Dónde puede estar, si fue salvo o no fue salvo. Embargo, es un tema que no, pero lo llevó a eso. Pues. La balanza que quiero mostrar es que no es tanto el pecado que cometieron esos hombres, sino que hicieron después. O el cuadro que sufrieron, sino la enseñanza que nos dejan. Exacto, porque no vamos a estar exentos a sufrirla. La cosa es, ¿qué herramientas les estamos dando a los que están fuera del cristianismo y a los que están dentro para ayudarlos? Porque sí hay muchos que se esconden de los pecados a veces, esconden sus pecados por vergüenza, por pensar que van a ser juzgados. Eso es un tema que ese es el tema principal. Porque es el tema principal, perdona que te corte, porque la iglesia, que es el tema en el que nosotros habitamos o queremos llegar, es que hay muchas personas en la iglesia que se meten reglas que ellos mismos no cumplen. Lo dice la palabra, mandamiento de hombre. Entonces, claro, la gente cree que al estar en la iglesia, al ya ver conocer a Cristo, ya tú pasas a ser un don perfecto. No. O es la visión que la gente de afuera cree de la iglesia. Y muchas personas dentro de la iglesia se creen que tienen que tener una vida perfecta, un matrimonio perfecto, un empleo perfecto, yo sirvo a Dios, tengo un vocabulario perfecto y todo perfecto, y no es del todo así. O sea, las personas que vienen a la iglesia vienen con los mismos problemas que los jugadores de fútbol, que los cantantes, que los médicos. Simplemente que aquí a veces, yo no sé por qué razón, a veces muchas personas en la iglesia se ponen careta y dársela de espiritual cuando en un momento puntual pueden estar pasando un momento de depresión o cualquier otro pecado, pero el tema de hoy es la depresión. Y es más fácil, cuesta, porque a veces cuesta. Ahora te hago una pregunta, te voy a hacer una pregunta a ti. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes hijos? Sí. Ponte que tu hijo, ¿qué edad tiene el mayor? 8 y va para 9. ¿Cuánto? 8 y va para 9. Ok. El de 8 que va para 9, por darte un ejemplo. Ponte que tu hijo tenga 12 años y tú estés pasando por un cuadro de depresión. Tú llamas a tu hijo y le dices, hijo, me siento con ganas de morirme, estoy pasando por un cuadro de depresión, me quiero matar. ¿Tú se lo dirías a tu hijo de 12 años? Probablemente no. ¿Por qué no se lo dirías? Pues la verdad es que no lo sé, porque yo creo que sí. Un padre siempre va a querer ser un
estandarte, un ejemplo para él. Yo no le puedo ¿Por mostrar qué ese tú no tipo se de lo dirías cosas. a tu hijo? Te lo pregunto yo a ti. Para no preocuparlo, para no... Y estaría incluso hasta mal. Entonces, estás dando una mascareta. Te estás poniendo una mascareta a no decirle a tu hijo. En ese momento sí. Escucha algo. En ese momento yo creo que sí. Presta atención a esto. No le vería porque como él todavía no tiene una mentalidad que pueda asumir lo que tú estás viviendo, no es que tú tengas una mascareta, es que tú estás enfrentando una batalla tuya. Tú estás tu batalla, enfrentando tu batalla. Tú buscarías a alguien superior o alguien de igual pensamiento a un nivel tuyo que te ayudaría a superar eso. Okay. Pero a una persona a lo mejor como tu hijo no se lo diría. Y eso muchas veces pasa en el nivel de la fe. Cuando estamos hablando eclesiásticamente en la parte de iglesia, hay personas que están llegando dentro de la iglesia, la mayoría, hay un % muy grande, una población muy elevada de bebés espirituales. ¿Qué se llama bebés espirituales? Personas que no tienen la madurez espiritual para entender que los que estamos dentro de la iglesia como líder no podemos equivocar. Que tenemos dificultades, que estamos no estamos enfrentando exentos de nuestras circunstancias. Claro. A ver, yo como pastor, me acuerdo de un hermano que fue a mi casa y se quedó en mi casa y me dio risa, era un joven. Y me dice, yo creía que el pastor volaba en su casa. Que andaba con unas alitas, que la casa del pastor era... él tenía en todos los cuartos un altavoz con himnos, música religiosa. Sí, no, y que no hermano. recuerdan que somos tan humanos como ellos. Somos humanos. Así como un famoso. Uno piensa que la vida del famoso, que va a llegar a su casa y va a ver una locura. Él es humano como Somos tú. humanos. Él respira, él sangra. No es un Ahora, Dios. por Ender, hay un tema. ¿Cuál es la diferencia? En que yo sé enfrentar por la ayuda de Dios, conforme a la palabra, cuando viene a atacarme la depresión. Me agarro de Dios y lo invada. ¿Tú lo reconoces al instante? Claro, yo me acuerdo cuando en su momento, claro, hay personas que no, pero Dios en su misericordia me ha capacitado en esa área. ¿Y no te has puesto a pensar, pastor, en momentos que de repente has estado bajo el ataque de la depresión o la ansiedad y no te has enterado? No. Momentos muy puntuales. A lo mejor... Hombre, te voy a decir a lo mejor algo. de día ojo, porque de repente uno habla de la depresión y uno se imagina echado en el sofá, No, con no, la no. barba. No, pero te voy a hay decir algo. Como te comentaba, hay personas que salen a trabajar, desayunan, almuerzan, No. cenan, van al gimnasio, Pero escucha esto. pero viven preocupados porque no saben si van a llegar a fin de mes con el Escucha, sueldo. no. Hay Y una, le hay ataca la ansiedad. A ver, un tema es la depresión y otra cosa es síntomas, ¿verdad? Tú cuando vas a tener una gripe, tú te enteras de la gripe. No me van a decir ustedes que le va a pegar una gripe y no se entera. No, va a pasar la gripe y no me di Claro, cuenta. no tiene ya La síntomas gripe y no tiene dices. un desgano. Te sientes que el cuerpo se te debilita. Te siente a lo mejor un colazo o un poco de como podemos decir, ¿cómo se llama esto? Cuando tenemos un poco esto, Sí, congestionado. Congestionado, dolor de cabeza, muestra unos síntomas. ¿Sabe? Yo te puedo decir que una persona que ya tiene un conocimiento bíblico y un conocimiento espiritual, que ha vivido una experiencia con Dios espiritual, reconoce cuando la depresión está tocando las puertas. Entendemos Lo que reconoce. personas del mundo no puedan Eso. autoanalizarse y decir, vale, tengo depresión. Es que muchas veces no lo saben. Muchas veces no lo saben. Robbie Williams, un actor que mostraba una Muchas veces no felicidad saben. absoluta en Además, todo lo que hacía. Yo estoy tratando de hacer memoria. Sí. Te lo digo de verdad. Yo a veces estoy pensando, digo, a ver, ¿será que en algún momento de mi vida habré sufrido depresión o el Yo diablo te- ha querido meterse en depresión y a lo mejor no llegó a buen puerto ese ataque Porque pueden haber síntomas, pero no llegó a hacer efecto. Yo digo, bueno, de repente hay momentos que, ¿sabes? Hay momentos que no te apetece hacer nada, que no te... En caso tocar la guitarra o no te apetece hacer ejercicio. Entonces, de repente esos bajones... Pero científicamente no, no todo, a lo mejor un desánimo Todo que bajón. te entra, un bajo Pero es digo- depresión. pero digo, Son desánimo. Poco prolongado, digamos. Ahora, eso se vuelve de a tristeza, mayor no después. de tristeza. O muchas La personas cosa que de es repente que- tú la ves amargada. Sí. Hay muchas personas que tú de repente la ves seria, amargada. Personas que antes tú veías risueña, graciosa, chistosa. de Claro, repente algo tú- que marcó tú la ves su vida y como más capaz le apartada. cambió Sí, su conducta. Y tú- y Sin tú lo ves embargo, como más amargado. De Pero repente- ahora escucha algo. Hay personas que trabajan mucho y el mismo cansancio lo absorben, que no le provoca hacer nada Ya. en su casa, se sienten fastidiados, sin fuerza, y no es la depresión. cosa es para Pero poder... científicamente lo llevan a que es un estado de mental que necesita No, la depresión realmente es cuando una persona invade La un tristeza, luto, una tristeza que gobierna su vida, que lo bloquea. Pero la depresión dice que hay tres fases. Hay varias fases, Hay correcto. tres fases de depresión. Es o sea, correcto. ya la que entramos de lleno es la más visible, la que ya tú dices,
Como el Ya. ejemplo del borracho, dice, mira, ya te veo borracho Ya, todos los o sea, días en ya el bar. alcohólico. Se ve, pero hay muchos borrachos que de repente tú ni te enteras y se levantan a las 7 de la mañana peinaditos, Sí, sí. cepilladitos, pero han estado toda la noche en juerga. Obviamente, la borrachera va más, hasta que ya da fruto esa borrachera y ya empieza a llegar tarde al trabajo. Ya hay otros síntomas. Ya empiezan a avanzar. Y lo mismo pasa en la depresión. Que de repente la depresión entra tan sutil, porque el diablo es tan sutil Sí. para meter pensamiento, para poner Hombre. desgano, para poner... Y vas arrastrando, y Ya, vas claro. arrastrando, y vas arrastrando. Y tú no te das cuenta porque sigues llevando una vida cotidiana que de repente yo no le voy a decir, pastor, ¿sabes que hoy no me apeteció orar? Porque yo digo, bueno, ¿para qué? Porque por un día que de repente hoy no me apeteció orar. Pero de repente el diablo es tan astuto y tan... Y va, entonces de repente ya no es un día, sino ya un dos, y después es una semana, ya después un mes. Entonces ya después va cogiendo terreno, Por eso es que la mente es el primer campo Es el de campo de la batalla. batalla, El campo de total. batalla. Ahí es donde inicia, donde se planta la semilla de lo que sea que vaya a crecer a un futuro y lo Así que es. vayamos a reflejar. Así Sí. es. Ahora bien, un cristiano, y esto siempre va a ser así, debería, si está firme, tener la capacidad de reconocer que hay una semilla que se plantó en algún momento, no sabemos Así es, cuándo. muy bueno, muy bueno. Una semilla que se plantó y que está creciendo y que hay que cortar. Así mismo es. Porque si no, ¿dónde está esa manifestación del Espíritu? ¿Dónde está Estamos ese hablando de don? cristianos. Pero es en que no todo el cristiano. que diga Señor, Señor es. Muchas Hombre, veces claro, gente que va a la claro. iglesia que no han tenido un encuentro real Normal. con Dios. Exacto, Y claro, pero hay gente que vive en estacionamiento y no son coches. Total, en su apariencia, que van a la iglesia, incluso van miércoles, viernes y domingo, no han tenido un encuentro real Claro, con ¿qué Dios. pasa? Allí ya y que entra... ellos en su mente creen Es que más, sí están hay con Dios. líderes religiosos que no han tenido un encuentro con Dios. ¿Qué quiere que te diga? Exacto, y claro, y esta persona necesita, oye, pero sinceramente no lo saben porque no han tenido esa relación directa con Dios. Claro, entonces ahí ellos tienen que aceptar. Yo creo que No tienen aceptar tanto la depresión, sino aceptar Mi que consejo necesitan la sería- ayuda de Dios. Claro, pero también está la ayuda de nosotros como hermanos. claro, por yo digo, supuesto. yo creo que es fácil que la iglesia, es un consejo y una opinión muy, muy personal, tiene que estar abierta, Lo que decía anteriormente. correcto, A ayudar. estar muy abierta, no solo ayudar, a saber escuchar, Sí. porque el ser humano en general, yo no hablo de la iglesia, el ser humano es muy fácil para juzgar y criticar. Sí. Y a veces lo que necesita, que a lo mejor es lo que hace el psicólogo, escucharte y ya está. Y ya esa persona se libera de un montón de carga de toda su vida. Pero yo creo que la iglesia a veces está más propensa a criticar, a señalar o decirte, no, te tienes que meter con Dios, te tienes que meter... Y meterte como con una presión extrañadida, que es la que tú no estás pidiendo, como una persona que está atacada bajo la depresión. O sea, que de repente esa persona dice, no, mira... Lo va a la pastor, para que el pastor, estoy diciendo supuesto, me dé una retajila de que yo no estoy fe y me va a poner a orar y tal. Yo lo que simplemente quiero es que me escuche. Y no es tanto el ¿Sabes? mensaje. Obviamente, después de escuchar, va el consejo de un líder espiritual, obviamente agarrado a la palabra, pero simplemente eso yo creo que la iglesia tiene que estar dispuesta a escuchar. Claro, es que no es tanto el mensaje, porque quizás cuando nosotros le decimos a un hermano, tienes que buscar de Dios, le estamos Ya queriendo está dar un buen fantástico. mensaje. Sin embargo, es cómo entregamos el mensaje. Dios hace algo con nosotros muy especial. Él no nos cae encima cuando pecamos. Él espera que nosotros nos arrodillemos, le contemos qué pasó. Cuéntame qué pasó. Le contamos, Señor, nos pasó esto. Caí en esto, no quería, Señor, te pido perdón. Él primero nos escucha. Y luego es donde viene esa palabra de, Así es. vale, hijo, no hay problema. Tú tienes todo el derecho a caer. Bueno, todo el derecho. Es normal que caigas. propenso Eres en caer, pero- Sin embargo, como viniste a mí, buscaste, Dios te me entrega dijiste, nueva fuerza. yo te doy nueva fuerza y te levanto. Nosotros como hermanos igual. Si un hermano cayó, qué sé yo, en drogadicción, no es decirle, tenés que Ahora- buscar más de Dios o así. Pero Sí, es que el tema pero está- escucha esto ahora. Hablamos de un Elías. Es muy fácil decir, Elías cayó en depresión o en un estado anímico de tristeza muy fuerte que deseó la muerte y le ponemos nombre y nombramos a David. Pero también hay que tomar referencia de algo aquí. Que cayeron, como lo acaba de decir él, y con la ayuda de Dios no volvieron a caer en eso. Exacto. Quiere decir que Dios lo curó en ese estado. Sí, exacto. Tampoco es que va a estar cayendo en depresión. Exacto, cada ratico que no, Claro. no me pagaron hoy, estoy en depresión. Aquello depresión. yo sigo en Porque depresión, no me han hay pagado. gente que ya no tiene que sanarla a Dios. Presta atención a esto. Así es. Sí, Ya sí, de la sí, depresión, sí. sino de un espíritu de víctima. Total. Gente que se hacen víctimas todo el tiempo. Hay personas que vienen dentro de la congregación, como tú dices, que mantienen en depresión, pero tampoco no abren su corazón para recibir ayuda. Yo por lo menos como pastor siempre lo he dicho. Tengo montones de gente en la congregación, por darte un ejemplo, varias familias,
Y yo no me meto si alguien no me abre las puertas. Si alguien no me dice, pastor, ayúdenme en mi matrimonio, yo no voy a meterme en su familia, en su matrimonio, si ellos no me abren la puerta. Ahora, si uno ve un cuadro de depresión, uno con palabras de sabiduría, uno puede hablar a una persona, ¿verdad? Incluso hay personas que te sonríen, como dice el hermano, en la parte eclesiástica, y tú sabes que tiene un cuadro, que está el diablo, de una manera, el enemigo de nuestras almas, atacando esa vida en depresión. Y la Biblia habla que el enemigo de nuestras almas, que se llama Satanás, vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, con la finalidad de en que una persona entre en depresión, que esos espíritus de desánimo, de esos espíritus empiecen a invadir su mente, es con la finalidad de llevar muerte. Pero ahora bien, pastor, en el mismo ejemplo que está poniendo usted, tú ves una persona que lo que tú dices, está sonriendo, pero tú le ves la cara porque ya el Espíritu Santo te dio el discernimiento para verlo. ¿Tú le vas a la persona o simplemente hasta que él no te diga help me, ayúdame? Bueno, en la parte del cuadro de depresión muchas veces... No, lo digo como pastor, sí, incluso porque de repente hay muchas cosas que de repente muchas personas están viviendo, en este caso la depresión, que es el tema que estamos tratando, o cualquier otro caso, que muchas personas lo ven, que él mismo no lo ve o no lo quiere ver, se quiere ser el ciego, y que de repente necesita, como el ángel, le dé dos cachetones muchas veces amigables, le diga, hijo, lávese la cara, pasa lo siguiente, muchas veces una estrategia del enemigo es en ocupar a los líderes, a los pastores, en muchas cosas, en la población eclesiástica, para no distinguir muchas veces a personas que están con eso se distingue con discernimiento espiritual, es un don del Espíritu Santo. Dios nos ha dado los dones, no solo al pastor, sino a la iglesia, para identificar esos males, para ayudar tanto a la iglesia como a la gente que está secular fuera de la congregación. Pero sí, yo creo que muchas veces he visto personas, y el Espíritu Santo incluso me dice, no le digas nada, ora por ellos. A veces es la herramienta más grande. Ora por ellos. Y después que oro por ellos, ellos se abren con nosotros. Estoy pasándola mal, quería morirme, quería matarme, quería pasar esto, me vino esto a la mente. Y tú te gozas porque tuviste el respaldo de Dios en la oración hacia esa persona. Ahora, una persona que no se abra, no todos los momentos son iguales. Hay momentos precisos que yo le acerco con sabiduría y le digo, ven acá, sin decirle nada. Le cojo el lomo y le digo, quiero orar por ti. Quiero regalarte una oración. Padre, tú conoces. Y esa persona en un momento se va en llanto, se empieza a llorar y es ministrada por el Espíritu Santo. Incluso en una predicación, en un culto, en una adoración. Por eso es que es importante la adoración cuando se hace eclesiásticamente, porque a través de la adoración, de un cántico para Dios, una persona puede ser libertada de la depresión. Correcto. Saca todo eso que lleva encima. Bueno, y culminando ahora, ya el programa... una cosita. Usted que está al líder de una congregación grande, ¿cuántas personas se le acercan a usted reconociendo que están bajo el ataque de la depresión? Contar con los dedos, muy poca. Muy poca. Y yo te puedo asegurar que si no vas a hacer una encuesta en anonimato, gran parte de la iglesia reconoce o que está, o que pasó por un momento muy largo de su... Y personas que han asistido a la iglesia, o sea, son fieles. A ver, creyentes. Y lo vuelvo y lo repito, el tema no es ¿por qué cuesta tanto conocerlo? El tema no es que tú seas atacado con el nivel o con un espíritu, como lo quieras nombrar, de un nivel ataque de depresión. Que el diablo quiere utilizar la tristeza a un nivel más fuerte para llevarte a un estado de depresión ya, como se dice, extremo. El tema está en que nosotros tenemos el antídoto para la depresión, que es el Espíritu Santo. Él nos ayuda a salir de la depresión. Y eso hago un llamado a todas las personas que van a escuchar esto. Sí podemos salir de la depresión por medio del Espíritu Santo. Si hay algún hermano en la iglesia o una persona que no va a la iglesia y tiene estos ataques de desánimo, tiene esos ataques de muerte, tiene un estado de su vida que no le provoca nada, que ya el médico incluso le ha detectado ya que tiene depresión a cualquier nivel, quiero decirte algo.
podemos descansar en las manos de Dios. Amén. Y poner esa depresión y entregársela a Dios. Y cuando tú entregas esa carga a Dios, Él te hace descansar, confiando en que Dios tiene el control. Hay personas que se ponen depresivos por pensar que mañana no van a tener a sus hijos vivos, que no van a tener trabajo, que van a vivir en la calle. Atacan juntos, la Ajá. ansiedad y la depresión Van a agarrar de la mano. Sí. Entonces ponen a pensar eso. Pero cuando yo reconozco que mi futuro está en las manos de Dios, cuando yo reconozco que el único que tiene mi futuro al control, que yo descanso en la mano de Dios, la depresión sale. Cuando yo descanso que mi día todos los días produce algo nuevo, que Dios tiene el control de mi vida, la depresión no me va a gobernar. Ese espíritu va a salir. Esa influencia que te está tocando las puertas de mi mente va a salir. Y esa influencia de tristeza, de ansiedad, de todo lo que va relacionado con la depresión, también pasa, como lo dijo nuestro hermano Anfer, en otras áreas. En otras áreas como la mentira, Total. en otras debilidades. Si nosotros permitimos que ese pensamiento invada nuestra mente, caemos en esos pecados. Ahora, mi recomendación, y como pastor no digo que una persona que rozó o que esté pasando ahora un momento de depresión, un momento de desánimo fuerte, de luto fuerte, un momento que no le provoca nada, Dios está excluido. No. Dios quiere tratar con tu vida. Dios quiere que tú experimentes realmente lo que la palabra ha establecido, lo que dijo Jesús. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces quiere decir que yo tengo que poner mi carga en Jesús. Y usted que a lo mejor dirá, pero yo no creo en Jesús, no sé. Date la oportunidad a ti mismo. Abre tu corazón a Jesús y dile, ¿sabes qué? No sé quién eres, pero abro mi corazón a ti, Jesucristo. Reconozco que tú tienes el poder y la autoridad para ayudarme, Jesucristo. Entonces, en este estado depresivo, que como dice el hermano que en la parte eclesiástica y otras personas y otros líderes, quiero terminar. Muchas veces la depresión comienza por la ausencia. Creo que todo Mi comienza recomendación desde allí. sería Todo a comienza. las personas de la iglesia, o que nos esté viendo o escuchando En cualquier iglesia. o en cualquier, exacto, o que Congregación. nos esté viendo por YouTube o por cualquier red social, que hablen. O sea, que si ven, que busquen a un líder espiritual, su congregación, o si no tienen congregación, está la iglesia Alfaro siempre disponible, estamos disponibles para ustedes, pero que siempre busquen a un líder espiritual y que se abran, que no tengan vergüenza, que no van a ser juzgados, que van a ser tratados con amor, con cariño, y juntos podrán salir de ese ataque del diablo, del enemigo, de la depresión, y podrán sanar su mente. Y cualquier cosita que lo escriban en los comentarios. Sí. Puede escribirlo en nuestros escriban, comentarios. cualquier cosita, cualquier situación que hayan vivido, cualquier cosa que Dios la haya librado, o que opinan, si tienen que ir a un psicólogo o no. Sí, que nos perfecto. lo hagan Sí, saber, Déjenos allá en los nosotros- comentarios qué opinan ustedes, Claro, cuál es ¿Qué su opinan punto de ustedes vista sobre temas que estamos hablando? Es bueno su opinión. Claro, a ver si de repente nos dan otro punto de vista y tocamos Sí. otro tema y tocamos algo que se nos haya pasado en este primer capítulo. Pero mi consejo principal es que con Dios todos lo van a poder. Amén. Van a poder salir de cualquier problema o dificultad, por muy dura que sea. Y si ven que no tienen la fuerza, pidan ayuda a un líder espiritual, a un hermano de la iglesia. Amén, así Amén. Pues nada, será para la otra ocasión que tengamos este programa, este podcast. Este podcast. Y nada, Dios me le bendiga a todos y es. Dios los guarde mucho, amén. para la Amén. próxima.